el acontecimiento más grande del siglo XX, un urgente y último llamado a la penitencia y al Santo Rosario, un mandato incumplido, un secreto fundamental. Nuestra Señora nos llamó y nos advirtió en Fátima, misericordia y justicia. En Convicción Radio. Al contemplar el futuro triunfo del corazón inmaculado de María, cabe preguntarse también cuál será su efecto con respecto al pueblo judío, a los paganos, a los no creyentes. Indagaremos en esta interrogante en el presente capítulo de Fátima, Misericordia y Justicia. Dice en Romanos, capítulo 9, versículo 4, los israelitas, de quienes es la adopción, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto y las promesas, cuyos son los patriarcas y de quienes, según la carne, procede Cristo, que está por encima de todas las cosas. Este pueblo siempre ha sido centro y punto crucial en la historia de la salvación. Gracias a su caída, obtuvieron la salvación los gentiles para excitarlos a emulación. Y si la caída de ellos ha venido a ser la riqueza del mundo y su menoscabo la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más lo será su plenitud? Esto es citando Romanos capítulo 11, versículo 11. En primer lugar, hay que considerar que la Virgen María misma pertenece al pueblo elegido. Por lo tanto, es de suponer que ella intervenga no solamente para las almas de los gentiles, sino que interceda también por los parientes de su propia estirpe. Si la Madre de Dios, mediadora de todas las gracias, atraerá a la Santa Iglesia, fundada por su divino Hijo, multitudes incalculables a través de innumerables conversiones milagrosas, conviene entonces que ella, la perla más preciosa de Sión, la más elegida entre los elegidos, provoque también grandes portentos de gracia entre su propio pueblo. Estas especulaciones no son meros artificios, sino que están apoyadas por varios argumentos. San Luis María Grignon de Montfort prorrumpe en su oración abrazada en las siguientes palabras proféticas, comillas: ¿no habéis anunciado de antemano a algunos de vuestros amigos una renovación futura de vuestra iglesia? ¿No han de convertirse a la verdad los judíos? La misma Escritura Santa habla de la conversión del pueblo elegido, aunque ésta se realizará por completo recién al final de los tiempos. Comillas: no quiero que ignoréis, hermanos, este misterio, exclama San Pablo apóstol, para que no seáis sabios a vuestros ojos. El endurecimiento ha venido sobre una parte de Israel, hasta que la plenitud de los gentiles haya entrado, y de esta manera todo Israel será salvo, según está escrito: de Sión vendrá el libertador, él apartará a Jacob las iniquidades, y esta será mi alianza con ellos cuando yo quite sus pecados. En otro lugar, el apóstol de los gentiles enseña acerca de sus propios hermanos. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, el velo persiste tendido sobre sus corazones, mas cuando se vuelvan al Señor, será corrido el velo.
Esto es segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 15. También el año de la aparición de la bienaventurada Virgen en Fátima, el año 1917, señala simbólicamente que la Virgen María, por su poderosa intercesión, liberará al menos a una gran multitud de su propio pueblo de este velo que durante 2000 años lo ha obcecado. Se ha señalado ya que la ciudad de Jerusalén había sido ocupada por los belicosos musulmanes otomanos en el año 1517. Después de una larga ocupación de 400 años, que coincide exactamente con el periodo en el cual en Occidente se sucedían las etapas de la ya expuesta apostasía, exactamente en 1917, el mismo año de la aparición de la Virgen María en Fátima, Jerusalén vuelve a manos cristianas. Tan pronto como Israel estuvo bajo control del mandato inglés, se comenzó a preparar ya la constitución del Estado de Israel. El primer acto oficial que prácticamente dio la partida a este Estado fue la Declaración Balfour del gobierno británico, que se efectuó el 2 de noviembre, justamente en el simbólico y decisivo año 1917. El gobierno británico aseguraba con esta declaración que apoyaba la creación de una patria para el pueblo judío en Palestina. La fundación efectiva del Estado de Israel ocurrió el 14 de mayo de 1948. Sin embargo, el Acta de Independencia fue puesta por escrito en su forma definitiva por Ben Gurión en la víspera, el 13 de mayo. Esta asombrosa coincidencia de las fechas históricas alienta a trazar el siguiente paralelismo entre la Madre de Dios y Judith, prefigura de María en la antigua alianza. Judith, la gran libertadora de Israel frente a la amenaza de su nación por haber cortado la cabeza de Holofernes, jefe del hostil ejército de Nabucodonosor, rey de los asirios, que amenazaba a Israel, fue alabada con máximos elogios honoríficos. Por tanto, el día en el cual comience el despuntar de un verdadero triunfo del corazón inmaculado de la Madre de Dios, es de esperar que gran parte de los descendientes de su propio pueblo no solamente profesarán a su divino Hijo Jesús como Mesías y Salvador, exclamando: «Bendito el que viene en el nombre del Señor», sino que también ella, la Torre de David, será ensalzada por su propia nación con los mismos términos con los cuales se elogiaba a Judith. «Tú eres la gloria de Jerusalén, tú la alegría de Israel, tú la honra de nuestro pueblo». La conversión del judío Alphonse Ratisbonne, que vivió entre 1812 y 1884, constituye un ejemplo de con cuánto poder la Virgen María puede provocar conversiones aún en corazones endurecidos. Este abogado, banquero y libre pensador se convirtió al llevar la medalla milagrosa, en la cual se encuentra acuñado el corazón inmaculado de María. Ratisbonne había aceptado este sacramental solamente para hacerle un favor a su acompañante católico y lo llevaba sin la menor convicción. Al entrar durante un viaje a Roma en 1842 en la iglesia San Andrés de la Frat, se le apareció la Madre de Dios, y al igual que a San Pablo, camino a Damasco, con solo mirar su majestad resplandeciente y su dulzura, se convirtió en un instante, infundiéndosele en ese momento el conocimiento de todas las verdades de la fe católica. Ella no me dijo nada, pero yo entendí todo, diría. Después de esta portentosa conversión, abrazó el sacerdocio, entró en la congregación de los sacerdotes misioneros de Nuestra Señora de Sion, congregación fundada por su hermano, Théodore Marie,
quien le precedía en el mismo camino. Llegado en 1855 a Palestina, construyó para las Hermanas de Sion, fundadas también por su hermano, el monasterio Ecce Homo y 2 orfelinatos, y dedicó todos sus esfuerzos apostólicos y oraciones a la conversión de los judíos. La conversión de los paganos y no creyentes a la fe católica. Con un verdadero triunfo del corazón inmaculado que Dios omnipotente prepara en honor de la bienaventurada Virgen María, se hallará también asociada una gran conversión de los gentiles y de los ateos. En la milagrosa integración de las Américas en el seno de la Santa Iglesia que siguió a las apariciones de la Madre de Dios en Guadalupe, se puede ver una anticipación y prefigura del gran triunfo venidero de su corazón inmaculado. En el tiempo que precedió a la gloriosa aparición de Nuestra Señora de Guadalupe en 1531, los habitantes del antiguo imperio azteca se opusieron férreamente a la evangelización, ya que esto significaba dejar la poligamia. Los misioneros apenas habían logrado convencer a algunas pocas almas de la falsedad de su religión, la cual, para asegurar cada nuevo día el amanecer del sol, ordenaba que se ofrecieran miles de víctimas humanas. Solo en el año 1487, para dar un ejemplo, al inaugurar en la ciudad de Tlatelolco un nuevo templo a Huitzilopochtli, supuesto dios del sol y de la guerra, se inmolaron por orden del emperador Ahuitzotl 20,000 soldados, a los cuales, aún vivos, se les arrancó el corazón para aplacar a este dios sanguinario. Sin embargo, lo que parecía imposible para los misioneros, lo logró la Virgen María, Madre de la Divina Gracia, con su inesperada intervención. Por la dulzura de su portentoso retrato, la Virgen de Guadalupe iluminó a estos sentados en tinieblas y sombra de muerte, recurriendo a las palabras del evangelista San Lucas, y los conquistó para la luz del Evangelio. Ya que los detalles de la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe son bien conocidos, nos limitamos a dar algunas cifras estadísticas para esbozar cuántos fueron los frutos con los cuales María Santísima roció en superabundancia el Nuevo Mundo. Comillas, en la misma época en que en el Viejo Mundo se perdieron para la Iglesia, producto de la Reforma Luterana, 5 millones de católicos, este número fue más que suplido en pocos años por 9 millones de aztecas convertidos. A partir del momento en que se divulgó la nueva de la aparición de la Madre Virginal del verdadero Dios en la cumbre del Tepeyac, los misioneros apenas pudieron corresponder a los fervorosos pedidos de la multitud de innumerables almas que solicitaron ser catequizadas y bautizadas. Algunos sacerdotes tuvieron que administrar el sacramento del santo bautismo 6,000 veces en un solo día. El padre Toribio relata: si no lo hubiera visto con mis propios ojos, no me atrevería a describirlo. Puedo atestiguar que en el monasterio de Quecholac, otro sacerdote y yo hemos bautizado 14,200 almas en 5 días. En casi todos sus viajes acudieron a los misioneros familias de polvorientas aldeas pidiendo el sacramento del agua regeneradora. Cuando, empero, el número llegó a ser demasiado grande, los misioneros ordenaron que hombres y mujeres se pusieran en 2 filas separadas, encabezadas por una cruz portada por un crucífero. Un primer sacerdote les administraba el óleo catecumenal y, con velas encendidas en sus manos y cantando himnos, pasaban en procesión hasta un segundo sacerdote que estaba junto a un bautisterio. Después del bautismo,
los neófitos volvían nuevamente en procesión al primer sacerdote que los ungía con el santo crisma. Luego, los esposos ponían su mano en la de su esposa y mientras efectuaban la promesa matrimonial, recibían el sacramento del matrimonio. Varios autores contemporáneos relatan que Peter van Gent, misionero franciscano de origen flamenco, bautizó con su propia mano más de 1 millón de mexicanos. Esta conversión no fue un entusiasmo pasajero. Después de la fenomenal conquista de México por la Santísima Virgen, se fundaron monasterios, iglesias, hospitales y escuelas. En el año 1556 se fundó la célebre Universidad Católica de México. Se instituyeron nuevas diócesis y luego de poco tiempo ya se enviaban los primeros misioneros indígenas a Florida y California e incluso hasta el Japón, donde en el año 1597 los gloriosos mártires San Felipe de Jesús y sus compañeros verterán heroicamente su sangre en testimonio de la fe en Jesucristo. La aparición de Nuestra Señora de Guadalupe resultó para el Nuevo Mundo como un verdadero impacto de la gracia. Con ello, María, la Reina del cielo y de la tierra, dio una prueba de fuerza de su gran poder de intercesión y de los milagros que ella, la mediadora de todas las gracias, puede efectuar en las almas. Guadalupe es, por ende, como un preludio del gran triunfo venidero del corazón inmaculado de María. Los portentos que la Reina del cielo y de la tierra supo ocasionar en México a nivel nacional e incluso continental, los sabrá efectuar también un día a escala mundial. ¿Cuándo, se podría preguntar, ocurrirá esta conversión universal? San Luis María Griñón de Montfort da como señal que precederá a este tiempo una gran crisis de la Iglesia. La magna conversión que le seguirá se manifestará por ello como una exclusiva obra de Dios, obtenida por la intercesión todopoderosa de María, Madre de la Divina Gracia. La sociedad de los fieles servidores de María, según vaticinio del santo, estará en este tiempo casi completamente abandonada, y nadie querrá combatir junto a ella. Casi nadie tomará vuestro partido, casi ningún soldado se alistará bajo vuestras banderas, ningún San Miguel gritará de en medio de sus hermanos por el celo de vuestra gloria, quis od Deus. Permitidme ir gritando por todas partes: socorro, socorro, socorro. Fuego en la casa de Dios, fuego en las almas, fuego en el santuario. Esto es citando a San Luis María Griñón de Montfort en la oración abrazada. Y continúa: vos debéis reunir y separar del pueblo estos santos misioneros, hijos de María, vuestra esposa, para bien de vuestra iglesia, tan debilitada y manchada por los crímenes de sus hijos. Vuestra divina ley es quebrantada, vuestro evangelio abandonado. Torrentes de iniquidad inundan toda la tierra y arrastran a vuestros mismos siervos. Toda la tierra está desolada, la impiedad está sobre el trono, vuestro santuario es profanado y la abominación se halla en el lugar santo. Queremos concluir
este capítulo con las mejores líneas de San Maximiliano Kolbe, redactadas en los años 1922-1933, las cuales serán como un corolario de esta contemplación sobre el futuro triunfo del Inmaculado Corazón. Interpretando la ya mencionada antífona, «Regocíjate, María, tú sola has vencido todas las herejías del mundo entero», el gran santo Mariano dice, comillas, «aniquila ella las herejías, entonces, y no a los heréticos, pues a estos los ama y desea su conversión. Justamente porque los ama, los libra de su herejía y aniquila sus falsas creencias y convicciones. Las aniquila, es decir, que no solamente las disminuye o debilita, sino que las aniquila por entero, de tal modo que no queda ni huella de las mismas. Todas, sin excepción, donde en el mundo entero, o sea, no solamente en este o aquel país, sino en todos los países del mundo. Ella sola, no se necesita nada más, pues ella misma es capaz de llevarlo a cabo. Ella sola, ella vencerá al enemigo de las almas. Entonces, amarán las almas al Sagrado Corazón de Jesús de una manera como hasta ahora nunca lo han amado. El amor de Dios encenderá el mundo a través de María y lo inflamará. Contemplando todo este panorama, a pesar de la profunda crisis de fe por la cual transitamos, podemos conservar una perspectiva esperanzadora del futuro. Aparentemente, se producirá una conversión a escala mundial y sobrevendrá en el mundo una espléndida era cristiana y mariana. Sin embargo, primero deberán ser cumplidos con esmero los deseos de la Madre de Dios expresados en Fátima. Es el Santo Padre quien debe corresponder a los deseos del cielo y nadie más puede reemplazarlo en esto. Implorando el auxilio de Nuestra Señora y el ardiente amor de su inmaculado y doloroso corazón, les decimos hasta un próximo capítulo de Fátima, Misericordia y Justicia. Muchas gracias. El acontecimiento más grande del siglo XX, un urgente y último llamado a la penitencia y al Santo Rosario, un mandato incumplido, un secreto fundamental. Nuestra Señora nos llamó y nos advirtió en Fátima, Misericordia y Justicia. En Convicción Radio.